Hola, continuando con los principios informadores del derecho procesal civil, explicaremos el principio de publicidad o de conocimiento del proceso. Este principio, según lo ha reiterado la Corte Constitucional en varios pronunciamientos, tiene como propósito esencial la de evitar las arbitrariedades en que podrían incurrir las autoridades judiciales y proporcionar con ello un juicio justo a las partes. Y para ello, el principio de publicidad exige que la actuación sea pública, que no sea clandestina, que no sea oculta, que no sea secreta. En la Constitución Política, el artículo 29 advierte que la publicidad hace parte integrante de la garantía al debido proceso. En el artículo 228 se exige de la Constitución Política, se exige que la actuación procesal sea pública y permanente, salvo las excepciones que establezca la ley. Y en el artículo tercero y otros del Código General del Proceso, pues se suma que además de ser la actuación pública, lo sea en forma oral y en audiencias y que solo de manera excepcional se lleve a cabo de manera escrita. Ahora bien, en la doctrina internacional, la doctrina española, em, precisa para el principio de publicidad dos fines. El primero, el primero es proteger a las partes de un proceso sustraído al control público. Y el segundo es mantener la confianza de la comunidad en los tribunales. Saber cómo está actuando el juez, saber cómo está resolviendo el juez, le brinda esa confianza al destinatario de la decisión judicial. En nuestro país, profesores como el maestro José Fernando Ramírez, maestros como el doctor Parra Quijano, el doctor Hernán Fabio López Blanco y muchos más, pues consideran que el principio de publicidad puede tener unas manifestaciones. Dentro de esas manifestaciones, pues tenemos en primer término la notificación de las providencias judiciales y la motivación de la providencia judicial. En cuanto al primer componente, el de la notificación de las providencias judiciales, pues ese acto procesal que es la notificación de la providencia judicial tiene por finalidad hacer saber o dar a conocer a los demás sujetos procesales cuál es el sentido de la decisión del juez, cuál es el contenido de la decisión del juez en ese auto o en esa sentencia, para que esa decisión sea cumplida, sea acatada, sea respetada, o, en caso de ser así, para que ese pronunciamiento, para que esa decisión judicial pueda luego ser objeto de ataque a través de un recurso, porque en esa decisión judicial el funcionario incurrió en un error o porque aplicó una norma derogada o porque dejó de aplicar la norma que regía el caso o porque por olvido no decretó una prueba solicitada, en fin. Hacer saber o dar a conocer a los demás sujetos procesales el contenido de la decisión judicial es una manifestación del principio de publicidad. Hacer saber. Y para el efecto, en el Código General del Proceso y en la Ley 2213 del año 2022, pues encontramos unas posibilidades para notificar. Encontramos, por ejemplo, una notificación personal bajo modalidad de emplazamiento, una notificación por aviso, una notificación por conducta concluyente, una notificación por estado, en fin. Hay varias clases de notificaciones, hay varias posibilidades para lograr ese propósito de hacer saber el contenido de la decisión del juez. Y claro, en aplicación de otros principios que veremos luego, como el de lealtad procesal, pues tenemos que a quien corresponda gestionar esa notificación, corresponde obrar de buena fe, de modo que brinde información fiable y cierta acerca, por ejemplo, del lugar donde se puede notificar a la persona. Si, por ejemplo, ocurre que vamos a gestionar la notificación de un auto que admitió una demanda y no tenemos información
acerca de una dirección electrónica, una red social o cualquiera de las otras posibilidades que da la Ley 2213 del 2022 con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y aún a sabiendas o aún sabiendo en dónde se puede notificar al demandado, el demandante y su apoderado de mala fe piden el emplazamiento de ese demandado, sabiendo la dirección donde lo puedan notificar, la ocultan. El juzgado, actuando de buena fe, pues accede al emplazamiento, este se surte, se le designa, transcurre el término de ley, se le designa curador ad litem al demandado, este se notifica por él, contesta la demanda, en fin, se tramita todo el proceso. Y aquí fácilmente podemos deducir que ese proceso se está surtiendo en detrimento de los derechos y las garantías del demandado. Se le está privando al demandado de la posibilidad de conocer la existencia del proceso en su contra y de luego poder ejercer efectivamente su derecho de contradicción. ¿Qué hacer en un evento como esos? Pues por fortuna, en el Código General del Proceso encontramos varias soluciones o remedios a esa situación. La primera podría ser que el demandado de algún modo se enterara de la existencia del proceso en su contra y alegara la nulidad procesal por indebida notificación a través de ese acto procesal de la nulidad procesal. Pero si ello no es así, si no se enteró, si no tuvo esa opción y todo el proceso se surte y se dicta sentencia y la sentencia ya quedó ejecutoriada, todavía hay otra posibilidad. Esa otra posibilidad se llama el recurso extraordinario de revisión. Y en el numeral séptimo del artículo 355 del Código General del Proceso, pues se va a establecer la posibilidad para que el demandado afectado con esa indebida notificación pueda pedirle al respectivo tribunal que revoque y que permita, que revoque, claro, esa providencia judicial, esa sentencia proferida en esas condiciones y que permita la participación, la actuación, el ejercicio efectivo del derecho de contradicción como debió haberse hecho desde el principio. Entonces, por fortuna, pues hay remedios procesales a situaciones como esas. Ahora bien, hay otro componente para el principio de publicidad o de conocimiento del proceso. Ese otro componente es el de la motivación de las providencias judiciales, componente que ya habíamos mencionado en el video anterior cuando hablábamos por allá del principio de acceso a la justicia. La motivación de la decisión judicial, decíamos en su momento, no era otra cosa que ese razonamiento que la ley le exige al funcionario judicial para que explique los fundamentos legales, jurisprudenciales, de doctrina y equidad que tuvo en cuenta para resolver el caso. Pero también el examen crítico que tiene que hacer a todas y cada una de las pruebas que se hayan decretado, que se hayan practicado en ese proceso. Es esa explicación necesaria y obligatoria, es esa justificación de la decisión que debe hacer el funcionario judicial hacia los sujetos procesales. En el momento en el que el funcionario judicial motiva su decisión, va a tener que convencer a los destinatarios de la decisión de las razones que tuvo en cuenta para resolver. No convencerlos de que él tenía la razón, sino convencerlos de por qué resolvió de esa manera. Ningún juez de la República podrá resolver con verdad sabida y buena fe guardada. Ningún juez de la República podrá resolver los casos según su parecer y entender, con sus sesgos íntimos y demás. Tiene que exteriorizar sus razonamientos. Y en esa exteriorización, pues brindará los argumentos luego para que quien considere que el juez se equivocó, que el juez valoró mal,
pues tenga la posibilidad de atacar ese razonamiento o ese argumento del juez a través de la interposición del recurso que resulte procedente. Con estas breves explicaciones, entonces, podemos decir que algo sabemos acerca del principio de publicidad o de conocimiento del proceso. Y como dicen los jóvenes, Turtles. Hasta otro video.